que tiene las sesiones prácticamente infinito a nivel de CRM. Es decir, prácticamente tocaremos el 80% de los módulos, funcionalidades que tiene el CRM. Por lo tanto, vosotras, que muchas de vosotras nos habéis sufrido en presentaciones, sabéis que pues cada uno de ellos podría ser prácticamente una hora de dedicación. Lo que queremos es tener una visión vertical, es decir, lo que queremos es trasladar cómo se utiliza, cómo estáis utilizando algunas de las organizaciones y cómo se podría utilizar Sinergia en un ámbito muy concreto, el de la comunicación y la captación de fondos, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a saltar, entre comillas, pues determinadas funcionalidades que creemos que no tienen relación. Al final, en el caso extremo, todo tiene relación con la comunicación, todo tiene relación con la economía, pero, pues bueno, yo qué sé, para empezar, me he filtrado de la instancia que os presentaré, he filtrado sesiones y asistencias. Bueno, pues ya está. De hecho, he filtrado muy poquito más. Así pues, pues eso, vamos a ir a la captación y la comunicación de fondos, que no deja de ser un ámbito en el que prácticamente toda la organización se siente implicada. ¿Por qué? Porque, evidentemente, hay áreas que tenéis personas dedicadas de forma específica a la comunicación, evidentemente estarían implicadas. Entidades que tenéis personas específicas a la captación de fondos, evidentemente serían personas implicadas. Entidades que tenéis gente vinculada a la captación de fondos, dijéramos, de administración pública, subvenciones, convenios, etcétera. En algunos casos ya aparecen aquí personas vinculadas a proyectos, que son las que luego tienen que diseñar, defender, seguir todo el proceso, ¿no?, de consecución de esa subvención. Por lo tanto, ya llegaríamos al área de proyectos con gente vinculada. Si hablamos además de la justificación final, pues seguramente mucho más. Pero también estamos implicados aquí áreas de administración y economía. A menudo, o en la mayoría de ocasiones, son las personas que una vez conseguida, ¿no?, esa ayuda económica, en este caso, seguramente lo centraremos en la parte económica, pues son quienes luego se responsabilizan de toda esa parte de cuotas. Claro, esta noche se han lanzado todas las remesas desde Sinergia, ¿no? Aquellos que estáis utilizando Sinergia para generar remesas, pues ya lo sabéis, podemos hacerlo desde ahí. Están implicados, evidentemente, áreas de sistemas, si las tenéis, por todo lo que conlleva, no solo la propia aplicación, sino la integración de formularios, etcétera, etcétera. Están implicadas personas que tengan relación con presupuestos, con calidad, con auditoría de datos. Vamos a hablar de la capacidad que vamos a tener de ir directamente desde nuestros formularios al CRM sin pasar por elementos intermedios y, evidentemente, permite proteger muchísimo mejor la información. Y, como no, equipos directivos, ¿no? Hay gente de estos 50 y muchos que estamos por aquí, algunas de vosotras sois gerentes, máximos responsables de vuestra organización, con lo que ello conlleva. Y, pues eso, ¿no? Al final, tener una herramienta como esta os implica, ya no solo por la parte económica y material, que lógicamente no deja de ser relevante, sino por la capacidad de tener una visión centralizada de la aplicación, etc. Voy a compartir mi pantalla, como os decía, a partir de ahora, pues las consultas, dudas que tengáis, las vais añadiendo por allí y ya las iremos recogiendo. Voy a mostrar mi pantalla y en esta primera presentación de la pantalla os queríamos trasladar esta foto, esta imagen. Esta imagen lo que pretende trasladaros es una guía, un guión, un proceso. Seguramente no es así, no es tan, digamos, lineal como se representa aquí, de un poco lo que queremos representaros dentro de Sinergia. ¿Cómo ataca Sinergia a los procesos de comunicación y captación de fondos en una organización? Primer bloque, el bloque de la izquierda. ¿Qué nos permite Sinergia? Sinergia nos va a permitir, y enseguida vamos a ir alternando lo uno con lo otro, es decir, voy a ir pasando de esta transparencia al propio Sinergia, pero sí queríamos daros primero una visión más o menos lineal de la cosa. Nos permite el proceso previo a la captación, o de hecho, la captación en sí no es un proceso previo, es el proceso anterior a la gestión que debemos hacer después. Nos va a permitir lanzar campañas, nos va a permitir gestionar interesados y convertirlos desde el CRM, nos va a permitir incorporar formularios de interesados, de voluntarios, nos va a permitir la captación de socios y donantes, nos va a permitir la gestión de los procesos de subvenciones, nos va a permitir, lógicamente, gestionar eventos con registros de inscripciones y nos va a permitir la gestión de agendas de contacto. Todo eso lo vamos a ir viendo, insisto, voy a ir alternando el CRM con esta transparencia, que por cierto, os la enviaremos, aparte de que se grabe o no se grabe, ya os enviaremos esta transparencia por si os parece hasta interesante. Sí, por favor. Yo es que te sigo viendo a ti, no veo ninguna transparencia.
¿El resto estáis viendo la pantalla? Sería interesante saber. Sí. ¿Estabais viendo mi pantalla? Sí. Vale, gracias. Vale. Voy de nuevo, voy a hacerlo sin presentarlo, o sea, voy a hacerlo así, sin ponerlo la publicación, porque a lo mejor podría ser eso, sin hacerlo como presentación. Bueno, os voy a ir, bueno, quiero decir, no entiendo dónde puede ser el problema que haya alguna persona que no vea la pantalla compartida. El segundo bloque es gestión económica. El segundo bloque es, una vez conseguido, captados esos recursos económicos en este caso, revisaremos las funcionalidades que Sinergia nos otorga, nos proporciona para hacer la gestión económica, formas de pago, remesas, devoluciones, 182, y comentaremos, insinuaremos la integración con los sistemas de contabilidad. Y finalmente hablaremos de la gestión de la captación desde Sinergia, es decir, una vez los registros ya están incorporados a la aplicación, pues hablaremos de determinados procesos de fidelización y seguimiento que podríais incorporar e integrar en Sinergia. A partir de aquí hablaremos de boletines de campaña de fidelización, seguimientos, área privada, os comentaremos haremos un par de referencias a áreas privadas, a temas de convocatorias de asamblea, planificación de contactos, gestión de las relaciones con la entidad. Finalmente, os daremos una pincelada de algunos de los módulos que son complementarios a todos estos procesos que vamos a ir hablando, pero que creemos que pueden ser interesantes, desde informes con los ejemplos que tenéis disponibles, plantillas con los ejemplos que tenéis disponibles, algunos flujos de trabajo que hemos así medio insinuado, pero que podéis, como sabéis, hacer al nivel de detalle que queráis o con la extensión que queráis. Y hablaremos de documentos y, finalmente, un pequeño apunte sobre la API, sobre la capacidad que tenemos de acceder a la base de datos, de que a la aplicación directamente. Os explicaremos un par de aplicaciones. Bien, pues vuelvo a Sinergia, o de hecho entro en Sinergia. Os decía antes, nuestra capacidad de detalle en cada una de las aplicaciones podría llegar a ser casi infinita, por lo tanto, no vamos a entrar en cada uno de los módulos, sino vamos a ir, dijéramos, alternando aquello que os comentaba del flujo con el propio Sinergia. Perfecto, baño rápido sobre algunas de las funcionalidades de Sinergia. Obvio el hecho de los módulos de personas y organizaciones, sabéis que son la parte nuclear, el pal de paller que diríamos aquí en Cataluña, la parte son las columnas básicas junto con la de proyectos, con la de los servicios que tiene la organización. Con esos tres elementos de proyectos, personas y organizaciones, digamos, arrancamos la estructura del CRM que todas las organizaciones tenéis en vuestras, o todas las instancias que tenéis en vuestras organizaciones. A partir de aquí, os comentaba, primeros elementos de la captación. Os explicaba, os trasladaba la posibilidad de lanzarnos a generar campañas de captación, incidencias, firmas. Lógicamente, punto de partida, nosotros no podemos lanzar una campaña si no tenemos un conjunto de personas objetivo ya dentro del propio CRM. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un listado de personas a las que hacer cualquier tipo de acción, podríamos recoger en una lista de público objetivo ese conjunto de personas y lanzarle una campaña. Sabéis que Sinergia tiene la capacidad de gestionar correo masivo, de hacer envíos masivos de correo, que lo hace coordinando, parametrizando vuestro propio correo, vuestro propio servidor de correo. Es decir, lo estáis enviando vosotras desde, dijéramos, la gestión o la indicación por parte de Sinergia de que esos envíos se realicen. Llegado al punto de la disponibilidad no de registros, el caso más habitual dentro de vuestros procesos de captación de fondos es el de partir de no un registro, o ya entraremos después en la parte de fidelización, sino en la necesidad de recoger desde el propio CRM todos esos registros nuevos de personas interesadas o directamente socios. Estamos viviendo, desgraciadamente por la época, pero dijéramos, creo que de forma interesantísima, un boom de la capacidad de recogida de donativos, en este caso, obviamente vinculados al coronavirus, por muchísimas entidades que hasta ahora ni lo hacían. Es decir, entidades que se han encontrado con la necesidad de recoger, hospitales, entidades dedicadas al ámbito de la salud, investigación, etcétera, que hasta ahora, pues a lo mejor no habían tenido esa necesidad o no lo habían requerido de forma tan evidente, que se han encontrado con la necesidad de recoger registros.
En Sinergia, más allá de la posibilidad obvia y que todos conocéis de incorporar un nuevo registro de un nuevo interesado a partir del propio formulario de la aplicación, saltaré estas obviedades, la disponibilidad del módulo de interesados y del de personas nos lleva fundamentalmente a, generar formularios distintos, formularios que son diferentes en Sinergia y que nos podemos encontrar dentro del módulo de campañas. En el módulo de campañas tenéis la posibilidad de generar un nuevo formulario de cliente potencial. Cliente potencial, desde Sugar, se le denomina a un interesado. ¿Por qué creamos interesados en el área de comunicación y captación de fondos? Porque posiblemente tengamos la necesidad, o como mínimo tengamos la duda, de si ese registro va a establecer una relación continuada o relevante con la organización en próximas etapas. Muchísimas de las organizaciones con las que estamos hablando ahora mismo, pero también con otras entidades que ahora no están presentes, gestionan boletines, generan boletines. Hacen boletines genéricos, informativos sobre la situación de su organización, sobre novedades, sobre cualquier tipo de información. Algunos de esos boletines, lógicamente, acaban llegando a personas de equipos directivos, a profesionales, a socios, a voluntarios, incluso a usuarios, en función del tipo, de la tipología de organización y de atención que llevéis a cabo. Pero también tenemos un conjunto de registros de los que desconocemos prácticamente todo. Es decir, son aquellos registros que un día nos dijeron quiero recibir tu boletín. Ese quiero recibir tu boletín muchas veces se corresponde simplemente con un correo electrónico y en algunos casos, y no todos, con un nombre o con un nombre y unos apellidos. Por lo tanto, generar un interesado puede ser interesante en el momento en el que yo quiera conseguir que un conjunto de registros se integre dentro de nuestro módulo de personas, siempre con la consideración de que en cualquier momento un interesado que acabe de entrar en nuestra organización, este tal Arnau Sánchez, pueda llegar a convertirlo. Este Arnau podía haber entrado por cualquier tipo de formulario, de hecho, podríamos llegar a convertir este interesado en una persona, conseguir convertir en una nueva persona o, habiendo detectado que esa persona ya la tenemos en el CRM, vincularlo a una persona ya existente, además de generar notas, registros o vincularlos con una organización. ¿Cómo generamos esos formularios? Esos formularios, como os decía, desde el propio módulo de campañas, tenemos a nuestra disposición la posibilidad de generar dos tipos de formularios. Un formulario de cliente potencial, es decir, un formulario de interesado y un formulario de captación de fondos. El formulario de captación de fondos sería aquel que pretende, por un lado, generar registro persona o registro organización, es decir, evidentemente, si hay una transacción económica o al menos un compromiso de transacción económica, no es un interesado, ya es una persona dentro de mi base de datos con un tipo de relación, detecta si el registro está o no está en el CRM, genera tipo de relación, genera forma de pago, etcétera, etcétera. Ahora entraremos un poquito más, mínimamente más en detalle. Dicho esto, lo que tenemos es la necesidad de crear esos formularios. Cuando tú creas un formulario en Sinergia, el proceso es prácticamente idéntico, tanto en el de interesados que os comentaba antes de cliente potencial, como en el de formularios de captación de fondos, como en los formularios de inscripción en los que hoy pues no entraremos, ¿no? Tocará en algún otro webinar de este estilo. Yo puedo definir si el formulario va a ser para personas o para organizaciones y voy a poder definir qué campos arrastro. Sabéis que hay unos cuantos campos, os encontraréis que hay unos cuantos campos que son obligados y los hace obligatorios la propia aplicación porque hay una transacción económica, es decir, si hay una transacción económica, nombre, apellidos y número de identificación y el correo electrónico, ¿no? Por la lógica que nos lleva al hecho de que necesitemos contactar de nuevo con esa persona, etcétera, etcétera. Yo puedo trasladar el resto de campos, cualquier campo que yo hubiera generado en la aplicación estaría disponible. A partir de ahí, la herramienta lo que nos solicita es cuál va a ser la URL del envío, cuál va a ser la URL en caso de que el formulario llegue al final a buen puerto, caso de que haya un error. Esto normalmente lo llevamos a una página de gracias, o lo llevamos a una página o la página de inicio, o la página donde volver a donar más. ¿Qué tipo de pago va a generar? Este formulario va a generar cuotas, es decir, habitualmente donativos recurrentes, va a generar donativos puntuales. ¿Qué plantilla vamos a utilizar para notificar? Nosotros encontraríamos aquí qué plantillas preparadas ya en el CRM le va a enviar al registro una vez completa el formulario. Incluso, si el formulario tiene integrado el TPV o el PayPal, va a esperar a que valide el PayPal y el TPV para enviarle ese correo. Es decir, no lo va a hacer
con un rechazado del TPV no le va a enviar un correo de agradecimiento, se lo va a enviar cuando sí. Nos permite comprobar o no si hay un número de identificación correcto. Pensad que tenemos entidades que reciben cientos de registros del extranjero y, por lo tanto, pues bueno, no lo considera necesario. ¿A qué campaña estoy vinculando este proceso de selección y a quién está asignado? La mejor manera, y dentro de la dijéramos, limitación de tiempo que tenemos en esta presentación, es que veáis algunos ejemplos. Ejemplos de algunas de las entidades, estáis aquí al otro lado, detrás de esta pantalla que yo estoy viendo, estáis algunas de las entidades de las que voy a presentar ejemplos, pero evidentemente creo que es una muestra más que significativa de lo que podéis llegar a hacer en vuestra organización dentro del área de comunicación y captación de fondos. Comunicación, captar simplemente interesados. Pues la buena gente de Creatica pues te dice, oye, ¿quieres hacerte socio? ¿Quieres hacerte voluntario? El hazte voluntario, es simplemente le estoy interesado. Entonces, nuestro amigo Carlos, pues a un interesado simplemente le piden, oye, dame un nombre, unos apellidos, un correo electrónico. Esto se registra en Sinergia como interesado y ya os llamaremos. Tenemos a la gente de CEAR. CEAR Refugio, todos los formularios que encontraréis en CEAR Refugio, hazte socio. Pues el hacerse socio en Sinergia te permite, lógicamente, nombre, apellidos, te pide esta serie de... Al final lo que hemos hecho, lo que hacéis las organizaciones es tunear, ¿no? Adaptar el contexto, adaptar el diseño, look and feel de vuestra web con el formulario. Evidentemente, generar los procesos. Ahora veréis diferentes estilos de implantación, pero al final todo el punto de partida es un HTML generado por Sinergia que podemos tunear. Y ese tuneo, insisto, va desde el punto de vista estético, lógicamente, desde el punto de vista de proceso. Tu aportación será de 5, pues primero han hecho así, yo qué sé, la gente de la Confederación Salud Mental pues ha generado estas bolitas tan preciosas y lo ha puesto todo en un único paso. La gente de Hogar Sí, lo que antes era RISE, pues el hazte socio lo ha hecho desde otro formato. Al final, estos son criterios, primero pides la cantidad, después a partir de aquí el hazte socio y esta es la estructura. Esta estructura, insisto, más allá de cuál es la estructura que queremos darle, el diseño que queremos darle, tiene 3 elementos en común. Uno, como os decía, yo que sé, por ejemplo, ahora están nuestra gente, nuestros amigos de Clinic, pues van locos, como os podéis imaginar, pues con las donaciones de la respuesta al coronavirus. Bueno, pues ya está, la respuesta al coronavirus, están gestionando donaciones y esto no es más que un filtro en el que, por ejemplo, ellos han mezclado, han integrado particulares y empresas. Es decir, a partir de lo que marques aquí, el proceso de la información de la empresa que te solicita, fijaros que aquí solicita información de empresa, si hubiera marcado particular estaría solicitando información sobre el particular. Cualquiera de estos ejemplos que os ponía aquí, que son ejemplos todos, o bien de, incluso por añadiros uno más, en CEAR, si os apetece algún día ver ejemplos de múltiples formularios, desde haz voluntariado, legado solidario, pues el de haz una donación, pero es que también tenemos este, es el de suscríbete a nuestro boletín. Un email, un nombre, un teléfono no obligatorio y a partir de aquí, pues todos estos procesos, como os decía, todos estos formularios tienen 3 elementos en común. Uno, que parten de un HTML de Sinergia que se integra en la aplicación, es decir, no hay que diseñar en la web los formularios. 2, que hay que hacer un proceso tanto de adaptación visual como de procedimiento e incluso de filtro de determinado tipo de información. Si os fijáis, yo qué sé, en el de CEAR que decíamos antes de hazte socio, si pides hazte socio, el listado desplegable de medios de pago es domiciliación. CEAR únicamente quiere domiciliación y los donativos. Hospital Clínico, os ponía antes, resulta que te permite tarjeta PayPal y domiciliación bancaria, ¿vale? Por lo tanto, este es el segundo proceso. Adapto el look and feel y además lo que estoy haciendo con ello es establecer una serie de límites, ¿no? En cuanto a importes, en cuanto a métodos de pago, en cuanto a información que hago no obligatoria, y todo esto se puede hacer sobre el propio HTML. Y si vosotros queréis añadir un campo más como obligatorio, pues lo podéis añadir al propio HTML. Si queréis quitar un campo como obligatorio, podéis hacer, aunque no sería recomendable no tener obligatorios los campos que Sinergia os solicita. Vale. Siguiente elemento. El siguiente elemento es el hecho de que esto se genera en Sinergia un conjunto de registros, que, como os decía antes, detecta si la persona está en función del NIF, crea el tipo de relación, crea la forma de pago, crea el pago, etc. Ahora voy a lo de la forma de pago y el pago. Sí, último elemento relevante que quiero destacaros de los formularios, el hecho de que
En Sinergia parametrizáis, en el módulo de constantes, se parametriza los elementos vinculados. Ya estoy en el administrador, algunas de vosotras no habréis entrado nunca, pero otros sí. Este es el bloque de administrador, el bloque en el que puedo manipular de una manera mucho más potente o mucho más contundente el CRM, y tenemos el módulo de constantes que nos permiten aquí, pues, lo dicho, ¿no? Si yo pongo el TPV, lo que nos permite aquí es parametrizar aquellos elementos de vuestro contrato con la organización financiera. ¿Para qué? Para que en el momento que alguien haga un donativo de los que veíamos antes, se lance, arranque, se lance la plataforma TPV y podamos recoger en Sinergia la conclusión o no del proceso de pago, tanto ese como la de PayPal. Vuelvo, podemos lanzar campañas, volveré aquí en los boletines para ver algo más de campañas, podemos generar interesados y convertir desde el CRM, podemos tener los formularios de interesados, voluntarios, y podemos generar desde el propio CRM socios y donantes, incluso captándolos desde los formularios. Podemos generar subvenciones, eventos y agenda. Voy a estos tres elementos de manera muy rápida. Digo muy rápida porque son elementos ya contenidos en el propio CRM que pueden ser de interés. El proceso que hemos visto de formulario tiene mucho que ver con la captación privada. Es decir, muchas de las organizaciones tienen o tenéis el formulario de soy una empresa, quiero hacer un donativo. En estos momentos de emergencia, de alarma, sí, pero no es habitual que las organizaciones, digamos, entren, o, por ejemplo, muchísimo menos la administración pública. Sinergia, para la gestión del proceso de captación en el ámbito de la empresa o de la administración pública, tiene el módulo de subvenciones. Este módulo de subvenciones, muchas veces os he dicho medio en broma a las entidades cuando se hacía la demo, que tardamos menos en crearlo que en ponerle nombre. Al final puede ser módulo de subvenciones, módulo de convenios, módulo de captación en formas jurídicas, lo que consideréis, pero nos permite recoger un conjunto de información que en un 90% ya tenéis o ya teníais, ¿no?, antes del uso de Sinergia, dijéramos en un Excel o en alguna otra aplicación, que son fechas, nombres, organización que lo convoca, qué destino, qué proyecto es, el estado de esa subvención, las fechas de resolución, de presentación, qué documentación, qué importes, etcétera. Esto no es más que, dijéramos, el proceso formal que habitualmente no tenemos con una persona, ¿no? Una persona se capta por aquellos mensajes que transmitís dentro de las redes, dentro de los medios masivos, dentro de aquello que podéis hacer llegar por correo directo, pero las organizaciones tienen un proceso mucho más extenso y si es la administración pública, posiblemente mucho más. Bueno, pues cualquier subvención en Sinergia va a permitiros, por un lado, gestionar la información muy básica de la subvención, lo dicho, importes, estados, etcétera, pero además incorporar vía módulo de documentos aquella documentación que es específicamente vinculada con esta subvención. Oye, pues la convocatoria, la resolución, un documento concreto que le hice, seguramente no hace falta cargar los estatutos, un documento, etcétera, etcétera. Gestionar los interlocutores y no solo los interlocutores desde el punto de vista de quiénes son los interlocutores, sino ser capaz de decir que pues Gisela en realidad es la que toma la decisión principal dentro de este proceso y por lo tanto, así como en otros procesos con la Diputación de Girona, pues a lo mejor Gisela no decide, pues en este caso es una de las decisoras principales. Y finalmente gestionar todo el proceso, el flujo de actividades, reuniones, llamadas, tareas, notas que tenemos dentro de ese proceso. Esto nos permite independizar cada uno de los procesos, pero a la vez tener una visión global y ser capaz de saber que tenemos 7 procesos en curso, 8 de los cuales requieren de un contacto durante el próximo mes para saber un poco, ¿no?, porque vence el plazo de presentación o el de resolución o lo que fuere. Lo mismo nos serviría, exactamente nos serviría idéntico para, pues eso, acuerdos con empresas, con grandes patrocinadores, etcétera. Es decir, recojo todo el flujo de información previo a la conclusión, que sería, ¿no?, otorgado o no otorgado, concedida o no concedida de cada uno de esos procesos. De la misma manera, esos otros 2 puntos que comentábamos es que para cualquiera de las personas o organizaciones, pero sobre todo para las personas, incluso para los interesados, podríamos ser capaces de incorporar, pues eso, ¿no?, un seguimiento de contactos. Es decir, yo podría, para aquel interesado de un voluntario que me venía de Creática, ¿no?, de la asociación Creática, pues aquella llamada podría generarla, podría gestionarla desde aquí. Por lo tanto, Sinergia, sabéis que disponéis de unos módulos de actividades en los que el área de comunicación o captación de fondos puede registrar cualquiera de esos contactos necesarios, yo qué sé, para una aclaración, para un puesta en contacto, para un respondo a tu comentario dentro de la web y quedaría recogido aquí. Y quedaría recogido ahora y quedaría recogido en el histórico cuando, pues bueno, si
si lo hacemos bien y la suerte nos acompaña, esta persona establezca una relación de aportación de fondos dentro de la organización. Voy a hablar mucho voy a seguir hablando ahora de aportación de fondos. Nunca descartamos y nunca dejamos de lado que el voluntariado es una aportación y que seguramente el registro de la aportación del voluntariado podría o debería ir en aquellos módulos de sesiones y asistencias, que ya conocéis todas, y que trataremos en profundidad en otro webinar, porque si no sería inalcanzable. Bien, pues vuelvo hasta aquí y el primer bloque de comunicación y captación, cada vez tenemos que deciros, por las consultas que nos hacéis en los foros, por las entradas de las entidades, por búsquedas, incluso por boletines que nos llegan, cada vez más utilizado. Realmente, bueno, este mundo de los formularios creemos que ha sido un acierto, ¿no? Pensad que el formulario de interesados, dijéramos, es un formulario de base de cualquier CRM, de Sugar, de Suite, CRM, y nosotros lo que hicimos en un momento fue desarrollar los otros dos, ¿no? El de captación de fondos y el de inscripción, que hoy no veremos, lo veremos otro día. Por lo tanto, en esta parte de comunicación y captación la doy más o menos por cerrada. Recordad, posibilidad de envíos de boletines si es que tengo un listado, lógicamente, de leads, o la posibilidad incluso de recoger esos leads vía formularios, ¿no? Esos interesados. He marcado aquí incidencia, firmas, porque tenemos algún par de ejemplos de entidades que nos han planteado que de la misma manera que puedo recoger quiero recoger, yo qué sé, inscríbeme a tu boletín o quiero ser voluntario, podría hacer recogida de firmas. De hecho, en los ejemplos que os ponía antes, la Fundación ANAR en su momento inició o arrancó, ¿no?, con una petición de, oye, es que voy a pedir firmas, voy a pedir apoyos para, ¿no?, trabajar con la infancia de determinada manera. Bueno, pues para hacer incidencia, para pedir firmas también podrían ejercerse, bueno, con las mismas herramientas, ¿no?, con los mismos utensilios que os presentaba hasta ahora. Llegado el momento en el que una persona se incorpora al CRM como socio, ¿no? Digo como socio / como donante, permitidme que no haga las distinciones o que pueda hablar de forma indistinta de uno de otro. Además de un tipo de relación, conocéis sobradamente, es otro, dijéramos, para nosotros de los elementos troncales del CRM, es decir, tener las múltiples relaciones que una persona puede tener con nuestra organización, poder tenerlas registradas en el CRM. Y si os fijáis, pues no sé, Adolfo Caballero es una persona que en nuestro CRM tiene diversas relaciones. De hecho, tiene una relación de donante que fue entre el 2018 y el 2019, tiene una relación de voluntario que no ha acabado y tiene una relación de socio. Si fijáis, lo que dice la herramienta es que hoy el tipo de relación que tiene Adolfo con nosotros es de socio, de usuario y de voluntario. Este elemento, como os decía, lo completa de forma automática el CRM a partir del registro que vosotros habíamos hecho al diseñar el formulario. Le decíamos, oye, cuando alguien completa este formulario y nos hace una aportación, para nosotros será un donante, será un socio, será un voluntario, será un interesado, ¿vale? Este proceso normalmente va acompañado de un compromiso de pago. Y digo normalmente, y nos gusta insistir en este concepto, en el que la captación de fondos vinculada al socio o al donante no siempre, aunque sea habitual, debe ir relacionada con el tipo de relación socio-donante. Tenemos entidades que tenéis socios honoríficos, tenemos entidades que tenéis socios que son usuarios y, por tanto, no pagan una cuota, sino que hacéis socio al mismo usuario. Tenéis entidades que tenéis socio del tipo A y del tipo B, tenéis entidades que son amigos, ¿no? Y aquello de, pues, hace amigo, pero quien paga es el otro, es decir, quien tiene el compromiso de pago es Pedro y quien es la socia es Paula o es Balma, ¿no? Personas que están aquí atendiendo esta presentación y que tienen esta casuística de que quien tiene la relación con la organización en realidad no es quien paga o quien tiene el compromiso económico. Dicho esto, un compromiso económico, entraríamos ya en este segundo bloque, es cómo hago la gestión económica una vez he conseguido gestionar o he conseguido recoger las inquietudes de determinada persona o organización y, pues, ¿no?, convencerla y hacerla partícipe con una aportación económica. Insisto, que podía ser de voluntariado, podía ser de difusión, podía ser de cualquier otro tipo de colaboración. En este caso nos centramos en la colaboración económica. Crear una forma de pago. En realidad, en la próxima versión en Suite, cuando arranquemos en Suite, creo recordar que ya le hemos cambiado directamente a compromiso de pago. Incluso lo de pago, pues, como sabéis en Sinergia, estos módulos te permiten gestionar tanto los cobros
como los pagos, y por tanto, bueno, pues al final el nombre puede ser mínimamente confuso, pero bueno, una vez te has puesto a trabajar con Sinergia y todas vosotras sois entidades, algunas lleváis muchísimo tiempo, otras estáis arrancando, pero al final este módulo de compromisos de pago, de formas de pago, lo que nos permite es o bien a una persona o bien a una organización, como este tal Adolfo que teníamos antes, ya que lo teníamos por ahí, no voy a entrar en todo el detalle, nos permite decir que esta persona tiene una aportación mensual de no sé cuántos euros que empezará a pagar a final de este mes, que es cuando pasaremos las cuotas. Y aquí está el elemento relevante. El elemento relevante es que Sinergia os permite gestionar esos ingresos, esa captación de fondos desde tres conceptos diferenciados. Digo tres conceptos porque es un poco indiferente cuál es el de este desplegable, sino estos conceptos son qué tipo de acción puede hacer. Dividimos en tres. Una, aquellos medios de pago que ya están cubiertos, que ya están resueltos en el CRM. Es decir, PayPal, TPV. Es decir, son aquellos elementos que Sinergia recogerá ya si se ha ejecutado o no el pago y registrará en el pago correspondiente si lo ha rechazado el TPV, si está pendiente porque todavía no ha hecho el gesto ni de sacar la tarjeta o si finalmente ha sido pagado. Por lo tanto, estos dos conceptos, el de tarjeta y el de PayPal, difícilmente los haremos entrando desde el propio CRM, salvo que el registro haya sido en otro TPV externo y quiera registrar que el formato efectivamente fue mediante tarjeta, pero no directamente en el CRM, pero ya me entendéis. Son dos medios de pago en los cuales entra el registro en Sinergia, habitualmente desde un formulario, y entra con el estado que el proceso automático del TPV bancario del PayPal haya determinado. El segundo de las tipologías es una tipología muy extensa. El efectivo, el talón, la tarjeta, la transferencia, todos ellos son medios de pago en los cuales lo único que puedo hacer es esperar. Y entenderme el concepto. Son medios de pago en los que no hay un automatismo que me permita identificar que ese pago se ha realizado o no. Si Adolfo me dice que me va a pagar una cuota de 15 euros mensuales, pero me los va a pagar en efectivo, pues difícilmente voy a poder hacer otra cosa que esperar o registrar. La herramienta me registrará, lo veremos, me va a registrar los pagos que tendría que hacerme, pero no tengo manera automática de confirmarlo. Lo que deberíamos hacer, tanto en este efectivo, talón, transferencia, es validado bien en el banco, bien porque en la recepción, bien porque de la manera que sea, me ha hecho efectivo ese pago, debería cambiarle los estados a los pagos, pero la herramienta automáticamente no lo va a determinar. Y un tercer bloque, que es el más habitual cuando hablamos de cuotas, que es el de la domiciliación. La domiciliación bancaria nos pide un número de cuenta, tenemos que poner un IBAN que sea correcto, aquí hay un montón de validaciones que ahora mismo, ya sabéis, tenéis los vídeos, tenéis el wiki para todo el detalle, hay un montón de validaciones que van a ser posibles dentro de tanto de este como de otros módulos de la herramienta, pero, bueno, automáticamente va a calcular el mandato, podemos indicar cuál es el proyecto destino, podemos indicar cuál es la organización destino en todos los casos, podemos indicar aquello que os decía de Balma y de Paula antes, ¿no? Que a lo mejor la persona destino es Paula, pero quien paga es Adolfo, ¿no? Pues a lo mejor Paula es la que es tipo de relación socia de la organización. Bien, cuando yo completo este tipo de procesos, insisto, el de domiciliación es el único de ellos que me exige una acción adicional dentro del CRM, que enseguida veremos. Lo que hace la herramienta es generar pagos. Ya os he dicho que no voy a ir generando registros, no voy a ir ejecutando registros, sino simplemente presentaros registros ejemplos. Es decir, la herramienta en el momento en el que gestiona cualquier tipo de pago, cualquier tipo de compromiso de pago, lo que hace es ir generando un conjunto de pagos. Si yo he dicho que Karma va a hacer ingresos trimestrales, pues si os fijáis nos va a ir generando ingresos trimestrales. Si yo digo que Karma va a hacer ingresos anuales, va a ir haciendo ingresos anuales. Cuando Sinergia, el primer día de cada mes, consulta todos los compromisos de pago, identifica cuáles de ellos deben pagar en este siguiente mes, siguiente o a mes vencido. Sabéis que hay una alternativa para identificar los pagos de ya generar los del mes vencido y, por lo tanto, ya tener los del mes de abril generados o que cada uno de abril genere los propios del mes de abril. Si os fijáis, y este es un ejemplo clarísimo, la herramienta va generando de forma automática este talarón mulas, pues tiene registros de pagos desde enero del 2017, sus pagos son trimestrales y van siendo pues enero, abril, julio y octubre del 17, idem del 18, del 19 y del 20, tenía enero y hoy mismo ha generado
hice antes de ayer una presentación y les dije, pues mira, pasado mañana Aarón tendrá un nuevo pago. Pues Aarón tiene un nuevo pago. Ya tiene el de abril de 2020 porque esta misma noche, siendo 1 de abril, se ha generado el pago que le correspondería. Y el estado que me dice del pago de Aarón es de no remesado. Me está diciendo que Aarón tiene pendiente de remesar este registro. Si Aarón no se hubiera pagado en efectivo, lo que pondría es un pago pendiente. Si Aarón no se hubiera pagado en talón, nos hubiera puesto un pago pendiente. Y si Aarón hubiera pagado en tarjeta, en este caso no sería recurrente, sabéis que todavía no está tipificado el tema de hacer pagos recurrentes con tarjeta, pues habría aparecido o pagado o rechazado por el TPV o pendiente. Volviendo un segundo a Adolfo Caballero, reflexión muy rápida sobre este mismo proceso para la Diputación de Girona. En el caso de un donante o de un socio, las casuísticas suelen ser 3. Una, es un donante, por lo tanto, el pago es puntual, es decir, la periodicidad del pago. Perdonad, me he ido a la persona de Adolfo y no a su forma de pago. Si nosotros tenemos una persona donante, lo habitual es que la periodicidad sea puntual, el importe sea el que corresponda, se genere un único pago y a partir de ahí lo ejecutemos desde el medio de pago canal que consideremos. Si la persona es socio, hablo de socio en general, pese a que aquí estáis fundaciones, pensemos en colaborador recurrente, como le queráis llamar. Si la colaboración es recurrente, es exactamente la que os he presentado hace un momento. Periodicidad trimestral, Adolfo Caballero, de un importe de 35 y, lógicamente, la herramienta irá generando los pagos que correspondan. La tercera casuística dentro de los registros de persona física, habitualmente cuando hablamos de captación de fondos, entraremos en un futuro webinar, entraremos en los copagos y en los pagos por servicio y cosas por el estilo, pero la casuística de la captación de fondos de socio, donante, colaborador económico, al final nos llevaría a la posibilidad de que Adolfo hiciera alguna aportación adicional, además de la cuota trimestral que ya tiene, y es la que, por ejemplo, podéis tener aquí reflejada. Yo puedo hacer un nuevo pago, incorporar un nuevo pago en estado pagado porque Adolfo ha venido y mediante medio de pago el que fuera me hace un tipo de pago donativo, etcétera, etcétera. Como veis, podríamos completar que Adolfo ha venido y me ha dado 100 euros en efectivo y que los incorporo como un pago más, ¿vale? Esto, insisto, son las 3 casuísticas que se nos pueden ocurrir habitualmente para la captación de fondos privados. Y esto puede ser una cuota de socio, no sé, tenemos aquí a Barça jugadors, pues esto es la cuota de los exjugadores del Barça, que son socios y, por tanto, más allá del proceso de captación o no que haya habido, lo que hay es un pago frecuente de una cuota que te hace partícipe de la organización, en algunos casos, además, disponiendo o disfrutando de unos servicios y en otros simplemente aportando tu colaboración a la organización o algún proyecto concreto. Como os decía, voy a la Diputación de Girona. Si me voy a la Diputación de Girona, lo que sí me va a ocurrir es que cuando es una organización, cuando es una aportación económica de una empresa y también, fundamentalmente, de una administración pública, lo que va a ser difícil es que el medio de pago sea otro que el de la transferencia. Y lo que no tendremos posiblemente es una periodicidad. Es decir, es muy difícil saber o es muy difícil establecer que el pago de una organización va a ser periódico. Periódico me refiero a periódico con una frecuencia muy clara, trimestral, semestral, anual. Lo habitual es que vosotros pongáis el dedo así en la lengua y digáis, pues yo creo que el primer pago va a ser en marzo, creo que el segundo 40% va a ser en octubre y si todo va bien y la justificación y el no sé qué, no sé cuántos, el 20% restante febrero de 2021. Esa tipología de registro también se puede hacer en el CRM y se haría de manera análoga a la que hacía el pago adicional. Es decir, yo lo que haría es coger el primero de los pagos y el primero de los pagos indicar el primer pago de aquel 40%, ir añadiendo aquellos porcentajes, incluso podría añadir nuevos pagos que fuera 20% final y este 20% final que se va a hacer mediante transferencia recibida, que se va a hacer en una fecha que yo estimo que va a ser en diciembre del 2020 y el Estado está pendiente. Este proceso lo voy a poder hacer, venga, va, 13.587 euros, que a todos nos van a ir muy bien porque ya están concedidos. Este proceso, que faltaría por completar alguno de los pagos, el pago, lógicamente aquí le pongo donativo, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Estos pagos lo que nos van a permitir es que vosotros podáis hacer un seguimiento, luego veremos los informes de los pagos pendientes de las organizaciones, porque, de nuevo, ese proceso pendiente, ¿no?, nos llevaría a pues poder hacer llamadas de seguimiento, alertas de que cumple un determinado periodo o incluso plantearnos tareas de preparar un documento porque tenemos pagos pendientes, pues antes de cada pago tenemos que preparar el documento de justificación previa
a esa aportación. Por lo tanto, vuelvo a los pagos, insisto, hago el pequeño paréntesis para que entendamos que también la captación de fondos de empresas y administración pública se puede registrar en el CRM, pese a que posiblemente el automatismo no sea tan claro, tan evidente como el del socio, el del colaborador habitual, ¿vale? Por tanto, Sinergia es un generador enorme de pagos, ¿no? De pagos, cobros. Insisto que no entro en la terminología, que sería infinito discutir. Fijaos que ya me acaba de aparecer en los 13.587 que tengo pendientes para el próximo mes de diciembre. Ya me llegarán, ya filtraré por estados, ya filtraré por fechas, ya filtraré por cualquier elemento que considere relevante. Por tanto, Sinergia se convierte en un generador de pagos recurrentes, bien porque los hace la propia herramienta, puntuales porque llegan desde formularios externos que ya llevan consigo la generación de una forma de pago, un pago, o porque manualmente los usuarios y usuarias de la aplicación habéis incorporado, ¿no? Hola, yo soy la responsable del proyecto tal, me acaban de conceder la subvención y voy al CRM, doy la subvención aquella por concedida y en el momento que es concedida me vengo aquí y pongo Diputación de Girona, pues eso, 40% ahora, 40 en mayo y 40 en diciembre o en enero del 2021. Llegado aquí, algunos de estos vuelven a aquellos tres elementos, ¿no? Algunos ya estarán pagados porque han entrado así o rechazados, otros estoy a la espera y en el momento que me llegue la transferencia estaré encantado de venir aquí, poner el estado, editar este registro y decir el estado del pago ya me lo han pagado y por lo tanto, bueno, pues tendré ese registro y a nivel de todos los informes que tenga que hacer, etcétera, ya lo tendría. Y el tercero sería generar las remesas. Aquel gran elemento o aquel gran bloque de medios de pago es en aquellos en los que yo, como organización, tengo que generar una remesa bancaria. Muchas de las organizaciones, al llegar al CRM, estaban trabajando ¿cómo? Con un fichero bancario, desde la aplicación de Caixa, desde Línea Oberta de Caixa, desde la de Santander, desde cualquiera que sea su entidad financiera, bueno, picando ficheros, ¿no? Subiendo ficheros o teniendo una estructura más o menos, dijéramos, voluble, en la que en el momento en el que alguien pues, te pasa de pagar trimestral a mensual, ya lo tienes casi que cambiar de fichero, porque tienes uno para los trimestrales de enero, de febrero y de marzo, etcétera, etcétera. Bueno, en Sinergia sabéis que podemos generar remesas, generar unas remesas, incorporar una información que se actualizará, ya en la próxima versión, ya seguramente ya sobre Suite, o en próximas versiones, actualizaremos algunos de estos campos. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros todavía permitimos la gestión norma 19, sabéis que hace ya un tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo deberíamos haber descartado cuaderno 19, todavía tenemos algunas entidades utilizándolo, pero por lo tanto, bueno, acabaremos trabajando, el objetivo es trabajar siempre directamente sobre SEPA. Generar una remesa es ponerle un nombre a la remesa, es decir, que está en un estado determinado, poner unas fechas a la remesa y decir cuál es el número de cuenta de vuestras cuentas, lógicamente, al que va a ir como destino el dinero generado de esta remesa. Insisto que de las remesas no estamos hablando de transferencias emitidas, lo hablaremos cuando hablemos también de atención directa y etcétera, pero serían remesas de domiciliación. Bueno, como os decía, no voy a entrar en cada una de ellas. En cada una de las remesas seleccionamos el conjunto de registros que va a parar, el conjunto de pagos que va a la remesa. Veis que van apareciendo, en mi caso, errores en algunos casos, porque es un entorno de demo que no tengo lógicamente parametrizado como para generar remesas, pero lo que tenemos aquí es el conjunto de pagos, los 50 pagos que se incluyen en esta remesa está abierta y en cualquier momento puedo generar de nuevo, domiciliaciones cuaderno 19, domiciliaciones SEPA, y esto nos generará el fichero XML, que luego ese sí será el fichero que podremos subir directamente a la entidad financiera y en el día previsto pues va a generar los pagos. En el momento en que yo cambie el estado de esta remesa a generado, es decir, cuando yo genere el fichero de domiciliaciones, insisto, no voy a hacer, por ir avanzando en el proceso y cumplir un poquito con los plazos que nos habíamos dado. En el momento en que yo genere la remesa, el estado de todos los registros va a pasar automáticamente a remesado, al menos sabemos que ya está incorporado a un fichero, pero es necesario ejercer una acción, dijéramos, manual, que es la de editar el registro y poner a este registro como que el estado es generado. Enviado. He dicho generado, como os lo comentaba antes, enviada. En el momento que yo doy enviado a esta remesa, fijaros que los estados han pasado todos a pagado. ¿Por qué? Sería un poco absurdo tener que ir a buscar de nuevo, a seleccionar todos y cada uno de los pagos que hay aquí,
Esta mañana nos enviaba un compañero el listado de las entidades que habían generado remesas esta noche, pues había algunas de 600, otros de 1000, otros de decenas de miles, ¿no? Alguno, bueno, sería absurdo tener que ir a todos y cada uno de los pagos y poner pagado. Este pagado es simplemente parte del optimismo que tenemos las entidades siempre del tercer sector. Yo he pasado la remesa, todos ellos se van a cobrar, vamos a tenerlos como ingreso. Sabemos que no es así, por lo tanto va a haber devoluciones. Las devoluciones las podemos gestionar bien a partir del método más o menos tradicional arcaico, ¿no? de la consulta en el propio extracto de las cuentas corrientes, la cuenta corriente en este caso que fuera la de destino, o podemos cargar el fichero de devoluciones. Las entidades financieras generan ficheros de devoluciones en un formato determinado que Sinergia puede cargar y eso os permitirá que la herramienta seleccionar el archivo, cargar la remesa y eso nos va a permitir que la herramienta detecte cuál es el pago. Recordad que por el tiempo que puede una persona devolver un recibo, devolver esa remesa que vosotros ese recibo que vosotros le habéis lanzado, podría ser de esta remesa, podría ser incluso de la anterior o de hace 2 remesas. Bueno, pues la herramienta va a buscar cuál es ese pago, va a buscar cuál es el pago impagado y lo que hace es un pequeño proceso de cambiar el estado a impagado, poner el identificador del motivo del impago, un dato no siempre del todo creíble, pero bueno, si ese dato llena en el fichero, pues lo vamos a incorporar aquí y además una especie de bonus track que es generar una llamada, generar un registro de llamada, lo hemos visto antes cuando hablábamos de actividades, generar un registro de llamada de seguimiento del impago para que podáis, bueno, pues hacer la acción que consideréis como organización. Esto nos permite, claro, esto nos permite primero ser independiente de la entidad financiera con la que trabajemos, nos permite poder hacer 2, 3 o 5 remesas. Nosotros tenemos entidades que hacen remesas el 5 y el 20, tenemos entidades que hacen remesas de socios y otras remesas para copagos, tenemos entidades que hacen socios del tipo A y del tipo B, tenemos entidades que hacen socios amigos y socios no sé cuántos. Bueno, podéis hacer tantas remesas como consideréis, insisto, con la incorporación de los pagos desde aquí y la selección de los pagos. Y esto nos llevaría a el último elemento dentro de este pack que os comentaba de la gestión que hace Sinergia de la gestión económica. Dentro de la gestión económica hay un punto, que ahora ya cada vez lo vamos olvidando un poquito más porque ya ha pasado, pero algunas todavía os durará el estrés, ¿no? De esa parte de la generación del modelo 182. El modelo 182, sabéis que es una particularidad, no diré excepcionalidad, pero sí particularidad de nuestro sector, que nos permite o que nos obliga a identificar los donantes, los donativos recibidos, etcétera, etcétera. Sabéis que hay toda una casuística y unos procedimientos asociados que Sinergia pretende responder porque, como decís los que sois de Madrid, es sota caballo rey, es decir, no tiene mayor complejidad que la de cumplir una norma y cuando las cosas que se permiten cumplir una norma, lo mejor es programarlas. Cuando vuestro departamento de administración, cuando el departamento de captación de fondos ha cumplido todo un año de trabajar con los registros, con las remesas, con los donativos, validando formas de pago, pagos, etcétera, transferencias, y además hemos hecho esa última limpieza, ¿no? Que nos obliga a todos casi a primeros de año a decir, y estos últimos pagos al final se confirman, no se confirman. Lo que tenemos es que nuestras organizaciones organizaciones y personas han hecho un conjunto de pagos en estado pagado en el año 2000, en este caso 2019. Y además la herramienta considera los pagos anteriores porque, insisto, ya sabéis, la normativa nos permite o cualifica la desgravación de esa persona en función también de las donaciones recurrentes que haya ido haciendo. Generar el modelo 182 en Sinergia es tan sencillo como decir, de todas las tipologías de pago que tenemos en la aplicación, ¿cuáles de ellas voy a considerar parte del 182? Aquí podríamos tener servicios, copagos, alquileres, cualquier tipo de tipo de pago, de ingreso de gasto. Generar el modelo 182 es simplemente generar un fichero, decir en este fichero dónde quiero almacenarlo y ya tendríamos el fichero en formato para subir a la aplicación, al declarativo de Hacienda y a partir de ahí en el próximo borrador, en este que nos debe estar a punto de llegar a todas, pues ya aparecería. 2 matices más dentro de este proceso de gestión económica. Certificados, integración con sistemas. El de certificado, lo voy a saltar un momentito porque cuando os hable de las plantillas MailMerge os haré una breve referencia. Integración con sistemas de contabilidad. Muy rápido.
Las particularidades de nuestro sector nos permiten que en el área económica podamos gestionar todo esto que acabáis de ver desde un CRM, es decir, desde no una herramienta de contabilidad, sino una herramienta de gestión de la base social, ¿no? Esa C de Customer la convertimos en Constituent y pensamos que aquí gestionamos toda nuestra base social. A partir de ahí, también las particularidades de la contabilidad dentro de nuestro sector nos permiten trasladar como un epígrafe en cuotas y donativos una línea mensual a otra herramienta, a otra aplicación, a los Contaplus de turno, a las herramientas de los AG de turno, los A3, y podría ser así. Por lo tanto, ¿qué niveles de integración podríamos tener con esas otras herramientas que hacen la contabilidad, la fiscalidad y en la que registramos también, yo qué sé, los recursos humanos, los stocks o cualquier otro elemento? Es decir, con los ERPs, de los cuales una parte podría ser la de contabilidad. 3 niveles de integración. Una, el hecho de, insisto, registrar o contabilizar en sinergia y picar esas líneas muy concretas en la propia aplicación. Es habitual que sean muy pocas líneas, que sea una línea o 2 líneas o 10 líneas cada mes y que así además aportamos la validación de los dos escenarios. 2, la posibilidad de hacerlo mediante el uso de informes. Posteriormente voy a entrar un momentito en los informes y comentaremos, ¿no? Al final yo puedo generar informes, sacar de ahí listados y hacer export e import, exportar desde Sinergia el CSV de todos los pagos realizados en este último mes y trasladarlos a la aplicación que sea. El otro día estuve viendo, pues, el Contasol, tiene todas las posibilidades del mundo de importar ficheros en cualquier formato, ¿no? Y tenemos alguna entidad que está, pues, trabajando con subir ficheros al Contasol, etcétera, o incluso generando ficheros para el SAP y cosas por el estilo. Y el tercero, no habitual, pero que en algún caso se nos ha solicitado, ya es un proyecto mucho más complejo, que es hacer una integración total o completa de las dos aplicaciones, ¿vale? No entraremos ahí, no toca ahora, creo que no corresponde, pero que sepáis que cabe la posibilidad, en casos complejos, y hay un proyecto asociado detrás, bastante contundente, de integración, pues de sincronización y todo lo que os podáis imaginar de cada vez que hay un pago aquí, se registra aquí, cada vez que hay un cliente nuevo aquí, se registra un cliente allá, etcétera, etcétera. Vale, dicho esto, paso al último bloque. Ese último bloque voy a aprovechar, voy a seguir picoteando en estos 12 minutitos que me doy de margen para acabar. Voy a ir picoteando con algunas de las cosas que ya hemos dicho, ya hemos comentado. Fidelización y seguimiento. La gestión económica es un proceso lógicamente necesario, imprescindible y, bueno, pues al final es parte de los ingresos que permiten a vuestras organizaciones hacer la maravillosa labor que hacéis, pero tenemos que cuidar a la persona y a la organización. Siempre que hable de personas, entendedme, por favor, o añadirle mentalmente personas y organizaciones con las que colaboramos. Es hacer los procesos o establecer algún tipo de proceso de fidelización y seguimiento. Boletines, agendas, área privada, convocatorias, asambleas, planificación, gestión de las relaciones. Voy lanzando ya algunas de las que ya hemos visto. Gestionar las relaciones, es decir, como habéis visto, Sinergia es una herramienta que permite la multirrelación y que os va a permitir pues ir incrementando el conjunto histórico de relaciones actuales o pretéritas de las personas con las que trabajáis. Es decir, fue voluntario, dejó de serlo, fue socio, luego arrancó como donante, dejó de ser socio, luego pasó a ser colaborador voluntario de otro proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso pasó por nuestra junta directiva y aguantó poco. La planificación de contactos, estoy yendo de la parte inferior a la superior. La planificación de contactos nos permite lanzar los mismos registros de llamada, reunión, visita, nota, etcétera, etcétera, que antes comentaba, pues lanzarlo, dijéramos, para personas que ya están en la propia organización. Por lo tanto, funcionalmente, mecánicamente, no es diferente a lo que hemos visto antes, es la capacidad de poder decirle a cualquiera de las personas de la base de datos, pues anotarme una llamada de seguimiento, una nueva tarea, una nueva reunión, una nueva llamada, etcétera, etcétera. El siguiente de los elementos, convocatorias, asambleas. Me he saltado antes los eventos con registros e inscripciones, también lo voy a hacer de manera muy soslayada el tema de las convocatorias asambleas. Son dos módulos que conocéis, seguramente no son los módulos más utilizados en las áreas de captación de fondos y comunicación, bueno, porque al final un evento no es algo que se lleve a cabo todos y cada uno de los días dentro de la organización, aunque, bueno, nos consta que algunas de vosotras, uno de los ejemplos que no he puesto, uno de los maravillosos ejemplos que no he puesto cuando hablaba de los formularios, es toda la campaña del Mójate por la esclerosis múltiple, del MUYAT, en la que los formularios de inscripción de las piscinas,
de los voluntarios que quieren participar, etcétera, se gestionan a través de los formularios de Sinergia. Pero insisto, no sería el más habitual de los usos, que seguramente sí, cuando hablemos de atención directa, pues van a ser el más habitual de los usos de los módulos de Sinergia, la posibilidad de gestionar eventos. Y eventos pueden ser desde una asamblea de socios y, por tanto, gestionar la asamblea haciendo envíos a las personas que queréis que participen, incluso incluyendo como invitados en un primer paso a todos los socios de la organización y gestionando desde aquí su asistencia o no asistencia. Es poco habitual, dijéramos nada habitual, que en captación de fondos o en comunicación tiremos de generar módulos de sesiones y registro de asistencia a sesiones periódicas dentro de un evento, con lo cual sería seguramente suficiente con generar un evento, una carrera popular, incluso me atrevería a decir que eventos que no tuvieran inscripción, es decir, he hecho un sorteo, no tengo el registro de todas las personas, pecado capital dentro de la comunicación y la captación de fondos, pero podría ser, oye, he hecho una macrofiesta, ya ha venido un montón de gente, bueno, pues al menos tener un conjunto de registros o registrar cuál es el número de asistentes que finalmente ha venido, aunque no los tenga registrados, podría ser de interés. Pero ya os digo, son dos módulos de los que tenéis muchísima más información y en los que no entro excesivo detalle. Área privada. Uno de los elementos, de momento no extendido, todos habéis recibido algo de información, pero los 30 segundos de que os constara en acta, es la posibilidad de gestionar, de generar un área privada, es decir, de incorporar en vuestra web un plugin de WordPress que hemos trabajado, desarrollado y tuneado un poquito para dejarlo cerca de aquello que necesitáis, en las que podéis hacer que determinados usuarios registrados, por eso es un área privada, con un usuario y una contraseña, pudieran acceder para establecer con vosotros una relación directa sin necesidad de, pues eso, ¿no?, de tener que volver a pedirle todos los datos o de registrarlo desde un formulario externo. Usos, muchísimos, desde el de cambio de sus datos. Oye, que me he cambiado el teléfono, pues entro y te lo cambio. Desde el de quiero cambiar mi cuota, pues podríamos permitir que se cambie la cuota. Podemos decidir a qué módulos accede, qué módulos puede modificar, qué campos puede modificar en cada uno de ellos, etc. Dos usos que no tienen mucho que ver con la captación de fondos y la comunicación, pero que creo que ejemplifican para qué servirían estas áreas privadas. Tenemos entidades que están empezando a montar área privada para la inserción laboral. Es decir, sabéis que en breve vamos a poner en marcha módulos de inserción laboral. Bueno, pues están montando, ya pensando en áreas privadas para que los usuarios del área de formación e inserción laboral puedan entrar ahí, ver qué ofertas tenemos en curso e incorporarse a la candidatura, por ejemplo. Otro, voluntarios que están acompañando a jóvenes extutelados. Bueno, pues si esos jóvenes extutelados se reúnen con un voluntario, ¿cómo me pasa el parte, dejadme decirlo así, ¿no? ¿Cómo me pasa el acta, el registro de esa reunión? Pues están entrando en áreas privadas y pudiendo marcar que con este joven con el que me he reunido, bla, 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 incluso mantener un chat con la persona responsable del proyecto dentro de la organización, ¿vale? Por tanto, área privada, quedaros con el concepto por si algún momento veis la necesidad de que los usuarios de cualquier tipo, voluntarios, socios, colaboradores, profesionales, registren información en el CRM sin necesidad de darles acceso al CRM con un rol, un perfil, un acceso excesivamente complejo. ¿Vale? Finalmente, boletines y campañas de fidelización. Aquí sabéis que tenemos la posibilidad de generar campañas. Esta posibilidad de generar campañas, os la comentaba al principio, se basa en tener listas de público objetivo, en un conjunto de personas, organizaciones y usuarios a los que les quiero hacer llegar algún tipo de mensaje. Esa entrada en las listas de público objetivo se puede hacer vía automática porque alguien que me ha entrado vía formulario, crear un flujo que lo lleve allí, o puede llevarse o puede generarse desde desde el arrastrar un conjunto de registros o de hacer un proceso de selección, es decir, todos estos son mis socios ahora, los llevo a una lista de público objetivo. Como veis, una lista de público objetivo no es más que la suma de personas, interesados, usuarios y organizaciones a las que hacerles llegar un conjunto de información. Las campañas es parametrizar vuestro correo, la herramienta se encarga de hacer los envíos por lotes, podemos generar nuestras propias plantillas, estas plantillas van a sufrir un cambio espectacular cuando pasemos a Suite, vamos a trabajar en un formato mucho más visual, pero hasta ahora vamos a poder hacer cualquier tipo de plantilla para incorporarlas a nuestros envíos y estos envíos, como cualquier herramienta que gestione envíos, permiten el llevar a cabo un análisis de esas campañas, es decir, cuántos registros he enviado, cuántos registros no he enviado, qué formas de pago se han generado, qué registros potenciales se han creado,
qué personas han creado y, sobre todo, aquello que nos resulta muy, muy relevante, ser capaces de saber cuántos mensajes rebotados, cuántos mensajes no válidos, etcétera, etcétera. Finalmente, la otra aportación, creemos que es relevante, del módulo de campañas es el hecho de que Sinergia os permite gestionar campañas que son individuales, es decir, que una persona puede desmarcarse, puede darse de baja, desuscribirse de un determinado de campaña, pero está recibiendo otras. Entre esas otras, aquellas que son obligadas por parte de la organización, es decir, una asociación, pues yo qué sé, ¿no?, que tiene una asamblea, convoca una asamblea o envía una memoria y quiere o tiene que enviarle a sus miembros socios pues esa información. Bueno, pues podríamos tener campañas de boletines de las que nuestros contactos pudieran desuscribirse y otras que fueran de envíos mucho más directos, ¿vale? En este proceso me he dejado conscientemente una cosa llamada planificación de contactos. Voy en mis últimos 5 minutos de presentación a lanzaros flashes sobre cada uno de estos 5 elementos: informes, plantillas, flujos de trabajo, documentos y la API. Para seguir un poco con la tradición, voy a empezar desde de derecha a izquierda. La API no es más que una aplicación, es decir, no es más que un conjunto de procedimientos, de procesos que nos abren puertas y ventanas entre bases de datos, ¿no?, entre aplicaciones. Esto nos permitiría, por ejemplo, acceder a nuestra base de datos, como está haciendo alguna de nuestras organizaciones, para que se vieran en vuestra web los eventos que tenéis abiertos. Yo qué sé, las ofertas aquellas de las que os hablaba antes podrían visualizarse. Si tengo eventos, si tengo cursos, si tengo presentaciones, si tengo sesiones de información a voluntarios, podría tenerlas publicadas en el propio CRM. De la misma manera, podría escribir en el CRM pues determinada información vía la API, no pasando directamente por procesos como formularios o como base de datos, ¿vale? Por lo tanto, API, una cuestión bastante técnica, obviamente, ¿no? Pues implementar una API pues nos llevaría o requiere de un pequeño proceso de adaptación, pero es una funcionalidad que en integración con webs, en integración, por ejemplo, con áreas privadas, etcétera, etcétera, podrían ser de extremo interés. Documentos, lo habéis visto, no pierdo ni 30 segundos más. Sinergia permite incorporar documentos a cualquier ámbito de este proceso, a los interesados, a los donantes, a las organizaciones, a cualquier sitio. Esta capacidad de incorporar documentos va de subirla dentro de la propia aplicación o de incorporar links para, pues si los tenéis almacenados en otro servidor, en un Google Drive, en un Dropbox, en cualquier otra aplicación. Flujos, plantillas e informes. Últimos minutos de la presentación, voy a esto. Módulo de flujos de trabajo. El módulo de flujos de trabajo os permite establecer procesos what if, es decir, ¿qué pasa si? A una acción corresponde una reacción. Es un módulo extremadamente peligroso, y cuando digo peligroso, entendedme, peligroso en cuanto a que ejecuta acciones dentro del CRM que, si no están bien planificadas o bien pensadas, pueden crear problemas, pero extremadamente potente a su vez. Es decir, yo podría hacer que la herramienta registrara a una lista de público objetivo un registro que entrara por la web, pues cuando un interesado en estado igual a nuevo para un registro nuevo, entrar un registro nuevo en la web, ponle una lista de público objetivo del boletín de suscripción. Podría hacer que, os he puesto simplemente 3 o 4 ejemplos para quedarnos un poquito, podría hacer que a todos los pagos, si hubiera pagos que tuvieran el campo de personas y organizaciones, lo tuvieran vacío, pues enviar un aviso al responsable de organización de la casa para decir, crear una nota diciendo este registro no tiene ni persona ni organización, porque a lo mejor hemos eliminado la persona, y enviarle un correo a Tess y a Javi para decirles que ha ocurrido esto y por lo tanto tenemos un registro a revisar. Podríamos hacer que nos dijeran que hay un nuevo interesado voluntario, es decir, que el responsable de voluntariado de la organización, cuando alguien complete un formulario en la web y diga que el tipo de relación es voluntario, pues pueda recibir esa información vía un correo. Podríamos felicitar aniversarios de forma automática, es decir, si la persona, la fecha de nacimiento es igual al aniversario, el tipo de relación es cualquiera de estos y tiene correo electrónico, pues envíale un correo electrónico con la felicitación de cumpleaños. Es decir, hagamos eficiente la relación con nuestros socios, usuarios, voluntarios, sabiendo que la herramienta puede hacer de forma automática determinado proceso. Bueno, como os decía, aquí simplemente son algunos de los procesos. Certificado de donaciones. Oye, si la persona tiene valor mayor que 0 el certificado de donaciones, tiene un email correcto y no tiene marcado el descubrimiento del modelo 182, envíale una plantilla que se llame 182.
paréntesis, ahora mismo, esperemos que sí en un futuro a corto o medio plazo, pero ahora mismo no es posible adjuntar de manera automática a todos los registros que tengan el 182, adjúntales en PDF y envíales un correo, ¿no? Que sería, digamos, la campaña de certificados que todos pensaríamos. Muchas de vosotras lo habéis resuelto de una manera, dijéramos, mucho más sencilla. Les hemos enviado una campaña como esta, les hemos enviado una plantilla diciendo: hola, gracias por la aportación, etcétera, bla, 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 persona no sé cuántos, si quieres tu certificado físico, bueno, en un documento, nos lo pides. Entonces, pues aquellas personas o organizaciones que lo han solicitado, pues se les ha enviado el certificado. Cierro el paréntesis, lo que esperamos es, a corto o medio plazo, que la funcionalidad de plantillas, que ahora enseguida os enseñaré, permita adjuntar y enviar de forma masiva a correo, ¿vale? No va a ser inmediato, pero es una de esas pequeñas carencias, o pequeñas o grandes carencias, como lo queráis ver, según cada uno como necesite, que puede haber en el CRM. Para acabar, informes, sabéis que tenéis todos a vuestra disposición 20, 23 informes que hemos puesto a todas las organizaciones, además de todos aquellos que os habéis hecho vosotros, pero recordad que hay algunos que pueden ser extremadamente útiles para vuestra organización, ¿vale? Informes sobre el estado de las campañas, cuántas personas, cuántos envíos, cuántos se han abierto, cuántos no, cuántos han fallado, cuántos no. Informes sobre las remesas, por estado, por importes, por pagos, datos básicos de las subvenciones, es decir, ser capaz de tener aquí cuántas subvenciones tengo, en qué estado, poder aplicarle los filtros, etcétera. Y etcétera, etcétera. Es decir, tenemos 4 o 5 informes que son prácticamente pensados para las áreas o los procesos de captación de fondos. Importes pagados y pendientes de las formas de pago periódicas en el año actual. Es decir, ser capaces de decir, oye, según el compromiso de pago, yo esto me hace una anualidad en función de lo que ya hemos pagado, ¿cuál es el importe que queda pendiente este año? Pues esta persona nos iba a pagar 120, lleva pagados 20, pues nos quedarían 100 por cobrar, para que tengáis aquel importe, ¿no? Aquel reflejo de cuánto, ¿no? Una previsión, poder hacer previsiones, etcétera. Cualquiera de los informes que os presento podría tener utilidad, de hecho, encontrar duplicados entre los interesados y las personas o hacer registros, eventos, inscripciones, si son eventos de vuestro ámbito, lo tendrían, pero sí queremos incidir en que hay algunos de los informes que prácticamente están ya pensados para que funcionen apretando un botón y que pueden ser de utilidad para vuestras áreas. Y finalmente, cierro con esto, plantillas, Mail Merge. Sabéis que Sinergia genera o podemos generar plantillas de documentos en Word, a muy corto plazo cuando implementemos siguientes versiones de Mail Merge, también en Excel, pero básicamente, ¿qué nos pueden interesar? Pues nos pueden interesar algunas como esta, simplemente les he marcado una C de comunicación y captación de fondos delante, porque generar etiquetas es una funcionalidad muy necesaria habitualmente en las áreas de comunicación. Es que tengo que entrar la memoria. No entrego la memoria, se la tengo que enviar a 247 personas, pues bueno, saco las etiquetas de Sinergia, el certificado de donaciones, es decir, el de poder ir al señor Adolfo que veíamos antes, y en la persona del señor Adolfo Caballero, aún desconociendo si tiene aportaciones o no, generar un documento y decir que me genere el certificado de donaciones, pues genero el documento, la herramienta guarda el documento donde nosotros consideremos, y en este certificado de donaciones la aplicación lo que te muestra, lo que te ofrece es un registro que habréis tuneado con vuestros logos, con vuestros datos, en los que dice que el señor Adolfo Caballero ha aportado durante el último año con un pasaporte tal, ha aportado tantos euros, en este caso, como os decía, no desconocía y desconozco si tenía unos registros, pues bueno, poder hacer todo este tipo de documentos de manera muy ágil de la aplicación. Otro de los que había marcado es, estamos captando registros, muchos de ellos es la primera vez que se incorpore en nuestra organización, pues bueno, tener el certificado de la cesión de datos del RGPD, el Reglamento de Protección de Datos, digo del RGPD, el de imagen, el de envíos, el de no sé qué y el de no sé cuánto. Vale, pues poco más.